tal? ¿Cómo estás? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Actividad número 9. Determinamos la tendencia de participación para la seguridad ciudadana. Hola, en la actividad anterior hemos leído y analizado la estructura y las clases de un plan de acción. Ahora vamos a trabajar datos sobre la seguridad ciudadana que nos permitirán asumir iniciativas de acción para nuestra seguridad. ¡Comencemos! El propósito para esta actividad es la siguiente. Establecemos relaciones entre datos y transformamos dichas relaciones a expresiones matemáticas que incluyen progresiones geométricas. Asimismo, combinamos estrategias heurísticas para hallar términos desconocidos y la suma de términos de una progresión geométrica. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tus aprendizajes. La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Muy bien, nos informamos primero, vamos a leer el texto Progresión Geométrica, vamos a verlo aquí en nuestras nociones previas, en la sección de recursos para mi aprendizaje. Aquí encontraremos la teoría y diversos ejemplos que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra actividad. También podremos observar un video de orientación sobre el uso de la aplicación de geometría con lo que es el GeoGebra. Así que vamos a ver las nociones básicas de progresión geométrica y GeoGebra. Decimos que una sucesión de números está en progresión geométrica, que lo podemos denotar con PG, cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón de la progresión. Es así que tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí esta sucesión de números 1, 2, 4, 8 y puntos suspensivos. ¿Cuál será la razón de esta sucesión? Si la definición nos dice que cada término se encuentra multiplicando al anterior por la razón, a 1 por cuánto lo multiplico para que me dé 2. Muy bien, por 2, ¿verdad? Y a 2 por cuánto lo multiplico para que me dé 4. Muy bien, también por 2. Quiere decir que la razón es 2, porque 4 por 2 tenemos 8. Y entonces así podemos encontrar la razón de una progresión geométrica. Y además, como la progresión geométrica vemos que está aumentando, decimos que es una progresión geométrica creciente de razón igual a 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí la sucesión menos 1, menos 3, menos 9 y menos 27. A menos 1, ¿por cuánto lo multiplicas para que te dé menos 3? Muy bien, por 3, ¿verdad? A menos 3, ¿por cuánto lo multiplicas para que te dé menos 9? Muy bien, también por 3. A menos 9, si yo lo multiplico por 3, también me va a dar menos 27. Por lo tanto, esta progresión geométrica, como vemos, tiene de razón igual a 3. Ahora, si en la primera decimos que es una progresión geométrica creciente porque los elementos están aumentando, ¿qué diremos de esta segunda progresión? ¿Será creciente o decreciente? Observa bien. Tengo menos 1 y luego menos 3, se está alejando más del 0. Luego del menos 3 tengo el menos 9, se está más alejando del 0, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que esta progresión es una progresión geométrica decreciente, donde los elementos van disminuyendo. Y la razón aquí es 3. Muy bien, ahora vamos a expresar de manera general los términos de una progresión geométrica. Expresamos entonces de la siguiente forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n, donde esta sucesión de números está compuesta por n términos. Y además vamos aquí a escribir cómo se llaman sus elementos. A sub 1 viene a ser el primer término, o también lo podemos leer aquí como a sub 1, no te olvides. A sub 2, segundo término, allí está, a sub 2. Este otro término será el tercer término, a sub 3, y a sub n, así como se lee, será el último término o también llamado el enésimo término. Y n viene a ser el número de términos. Por ejemplo, si n vale 3, diremos que hay 3 términos. Si n vale 5, diremos que hay 5 términos y así sucesivamente. Entonces podemos decir aquí que n representa n términos.
Muy bien, ahora vamos a hablar de la razón geométrica, ¿sí? La razón, que lo denotamos con la letra R, se encuentra al dividir cualquier término entre su inmediato anterior. De esta forma nosotros lo podemos encontrar si por alguna razón no lo podemos identificar visualmente, como en los ejemplos anteriores. Aquí tengo entonces una progresión geométrica cuyos términos son A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n, ¿no? Entonces yo puedo dividir cualquier término, en este caso estoy cogiendo el segundo término y lo divido entre su inmediato anterior, que viene a ser el primer término, A sub 2 entre A sub 1. Y diré que ese resultado es igual a coger otro término que viene a ser, por ejemplo, A sub 3 y lo divido entre su inmediato anterior, que es A sub 2. Y su resultado sigue siendo el mismo. Y así yo puedo seguir dividiendo, por ejemplo, el cuarto término entre su anterior, que es el tercer término, y me va a dar también el mismo resultado. Por lo tanto, si yo estoy viendo que me van a dar los mismos resultados, está habiendo una constante, ¿verdad? Y justamente a esa constante se le llama razón. Entonces, la razón de una progresión geométrica la encontramos dividiendo cualquier término entre su anterior. Mira, ve, cualquier término, por ejemplo, denotado como el A sub n más 1. Su anterior será 1 menos, ¿verdad? Una posición menos, es decir, A sub n. Entonces, esta es la formulita que nosotros podemos aplicar para encontrar la razón en una progresión geométrica. Por ejemplo, a ver, veamos. Aquí tengo una progresión geométrica 2, 4, 8, 16. Visualmente podemos saber cuál es la razón, ¿cierto? Pero vamos a aplicar esta formulita que acabamos de colocar aquí. A ver, vamos a dividir entonces el segundo término entre su anterior inmediato, que es 2. 4 entre 2, y eso también va a ser igual a 8 entre 4, ¿verdad? Y eso también será igual a 16 entre 8, y eso nos da una constante igual a 2. Quiere decir que la razón es igual a 2. Y lo comprobamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y así sucesivamente. Entonces vamos a practicar. A ver, tú encuentra la razón de la siguiente progresión geométrica aplicando la definición. Muy bien. ¿Cuánto te salió la razón? 3, ¿verdad? 12 entre 4, 3. 36 entre 12, 3, 108 entre 36, 3 y así sucesivamente. Muy bien, te felicito. Ahora ya vimos acerca de la razón, y cuando uno tiene la razón uno puede seguir construyendo la progresión geométrica, ¿verdad? Yo puedo seguir aquí encontrando el siguiente número y así sucesivamente. Pero si yo quiero saber específicamente un término, cómo encontrarlo, entonces es momento de estudiar el término enésimo. En una progresión geométrica, cada término es igual al anterior por la razón, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo anterior y nosotros nos podemos dar cuenta que 4 por 3 es 12, 12 por 3 es 36, 36 por 3 es 108, 108 por 3 es 324. Y si yo quiero el siguiente término, tendré que multiplicar por 3 y lo obtendré. Pero si yo quisiera encontrar el décimo término, tendría que seguir multiplicando y multiplicando y multiplicando, y ya se va a hacer medio tedioso. Por lo tanto, vamos a observar lo siguiente. Este 12, que es el segundo término, se ha encontrado multiplicando al primer término 4 por la razón que es 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el tercer término 36 también se ha encontrado multiplicando su anterior, que es 12, por la razón que es 3. Pero ahora observa, este 12 es el anterior que vimos acá. Es decir, 4 por 3 es 12. Entonces yo puedo escribir, en vez de 12, 4 por 3, mira. Y luego por 3 más, ¿cierto? Ahí está. Entonces, si yo tengo 4 por 3 y por 3, yo puedo expresar esta multiplicación de dos bases iguales como una sola y lo elevo al exponente 2, porque se está multiplicando dos veces el 3. Por lo tanto, tendría 4 por 3 al cuadrado.
Muy bien, vamos con el otro término. El cuarto término, 108, lo hemos encontrado multiplicando su anterior, que es 36, por 3, que es la razón. Pero ahora 36 es 4 por 3 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar 36 por 4 por 3 al cuadrado y todo eso se está multiplicando por 3. Ahora observa aquí, 3 al cuadrado por 3 es 3 al cubo. Entonces 108 se puede expresar como 4 por 3 al cubo. ¿Te vas dando cuenta? Mira, 12 es 4 por 3, 36 es 4 por 3 al cuadrado, 108 es 4 por 3 al cubo. A ver, el siguiente número, 324, es igual a 108 por la razón que es 3. Pero 108 vimos acá que es 4 por 3 al cubo. Y eso multiplicado otra vez por 3 será igual a 4 por 3 a la cuarta, porque aquí 3 más el 1 me da 4. Entonces mira, estamos viendo aquí un comportamiento repetitivo, ¿verdad? Donde el exponente de 3 va aumentando. Aquí era 1, aquí es 2, 3, 4. El siguiente será 5. Pero observa, este 12 es el segundo término y el exponente es 1. Este 36 es el tercer término y el exponente es 2. Este 108 es el cuarto término y el exponente es 3. Este 324 es el quinto término y el exponente es 4. Ah, muy bien. Mira, para expresar el término enésimo en función del primer término y la razón, se tiene la siguiente fórmula. Aquí vamos a colocarle 1 para no confundirnos. Y tendríamos lo siguiente, mira, la fórmula general sería ¿cuál? Mira, ve, 4, 4, 4, 4. ¿Y 4 quién es? El primer término. 3, 3, 3, 3. 3 quién es? La razón. Y 1, 2, 3 y 4, donde 1 viene a ser el número de términos, pero disminuido en una unidad. 2 también es el número de término, acá es el tercer término, pero disminuido en 1. Mira, entonces el término enésimo será igual a la siguiente fórmula. A sub n igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1, donde a sub n viene a ser el término enésimo, cualquier término. A sub 1 viene a ser el primer término, r viene a ser la razón y n viene a ser el número de términos que se está tomando. En este caso estamos viendo que se disminuye en una unidad. Si deseamos encontrar el término 5, entonces aquí el n sería 5 menos 1, que es 4, y así sucesivamente. Entonces veamos un ejemplo. Hallar el término del lugar 12 en la siguiente progresión. 1 entre 729, 1 entre 243, 1 entre 81 y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar los datos. A sub 1, que es el término 1, es 1 entre 729. Luego vamos a colocar la razón, el n, que es el número de términos, y el a sub n, justamente, que es el término del lugar 12. Entonces, el primer término es 1 entre 729, el segundo término 1 sobre 243. La razón, ¿cómo encontramos la razón? Dividiendo el segundo término entre su anterior inmediato, que es 1 entre 729. Al dividirlo nos va a salir esta cantidad, 3. Quiere decir que 1 entre 729 por 3 me da 1 entre 243, ¿no? Entonces la razón vendría a ser 3. N viene a ser el número de términos, como estamos buscando el término del lugar 12, entonces van a haber 12 términos, n vale 12, y el a sub n va a ser el término del lugar 12, a sub 12. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces vamos aquí a reemplazar en la fórmula del término enésimo. A sub n será a sub 12, que es el término del lugar 12, el doceavo término. Será igual al primer término, que vale 1 entre 729, multiplicado por la razón, que es 3, y elevado a la n, que es 12, pero le restamos una unidad. Vamos a resolver entonces aquí en el exponente. 12 menos 1 es 11 y el resto lo escribimos igual. Y ahora, para poder operar estas dos cantidades, vamos a expresar 729 en términos de potencias de 3. Como sabemos, 729 lo podemos escribir como 3 a la sexta. Y el resto lo escribo igual, 1 entre 3 a la sexta por 3 a la 11.
Entonces puedo aquí multiplicar 1 por 3 a la 11, sería 3 a la 11 pasa ya en el numerador y se divide entre 3 a la sexta. Cuando tengo división de potencias con igual base, se coloca una sola base y los exponentes se restan, sería 11 menos 6. Y 11 menos 6 es 5, por lo tanto nos va a quedar 3 a la quinta. Y 3 a la quinta es 243. Quiere decir que el término del lugar 12 es igual a 243. Muy bien, ahora, después de haber encontrado este 12avo término, también podemos encontrar la suma de los 12 términos. Y para eso te presentamos la suma de términos. Si queremos encontrar la suma de los n términos de una progresión geométrica de razón R, se hace tedioso tener que sumar cada uno de los términos, y más si la cantidad del término fuera grande. Por tal motivo, se tiene una fórmula con la cual podemos encontrar dicha suma, que es la siguiente: suma de términos. S sub n viene a ser la suma de n términos. Por ejemplo, si n vale 10, será la suma de los 10 términos. Y eso es igual al primer término a sub 1 multiplicado por una diferencia entre la potencia cuya base es la razón elevado a la n y la unidad. Y toda esta expresión dividido entre la razón disminuida en 1. Entonces aquí podemos colocar S sub n viene a ser la suma de los n términos, a sub 1 el primer término, r la razón y n el número de términos. Y no olvidar también que como estamos aquí tocando un cociente, el denominador r menos 1 debe ser diferente de 0, por lo tanto el r tiene que ser diferente de 1. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la suma de los 6 primeros términos de la progresión geométrica que estás observando: 4, 12, 36, 108, 324 y el siguiente número. Entonces vamos a darle solución, vamos a colocar los datos que necesitamos para reemplazar en nuestra fórmula. Nos piden la suma de los 6 primeros términos, entonces aquí sería la suma de 6, S sub 6. Y eso es lo que vamos a encontrar, no lo sabemos. El término 1 vale 4. La razón, ¿cuánto es? 4 para 12, hemos multiplicado por 3, ¿no? Entonces, todos los términos se van encontrando multiplicándose por 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la razón es 3. Y el n viene a ser el número de términos, en este caso vale 6. Son 6 términos. Por lo tanto, vamos a reemplazar en nuestra formulita: suma de los 6 términos será igual al primer término a sub 1 que vale 4 multiplicado por la razón que vale 3 elevado a la n que es 6 porque son 6 términos y toda esta potencia se le disminuye en una unidad y todo esto dividido entre la razón que vale 3 menos 1. Entonces vamos a resolver. La suma de los 6 términos será igual entonces aquí: 3 a la sexta es 729, menos 1 dividido entre 3 menos 1 es 2. La suma de los 6 términos será igual entonces 729 menos 1 es 728. 4 entre 2, eso es 2. Por lo tanto, 2 por 728 será igual a 1456, que sería la suma de los 6 términos de esta progresión geométrica. Muy bien, y es así como hemos explicado cómo encontrar el término enésimo, es decir, cualquier término de una progresión geométrica, y además la suma de los n términos que se tenga. Ahora vamos con una situación. Situación número 1. En un concurso de baile se presentan 256 parejas. En las bases se especifica que de una etapa a otra quedará la mitad de las parejas clasificadas. Entonces vamos a dar una solución. Vamos a construir la progresión geométrica que representa estas etapas. Entonces, en la primera etapa vamos a plantear la progresión geométrica. Son 256 las parejas que se están presentando en esta primera etapa. En la segunda etapa van a ir la mitad. Entonces está multiplicándose por un medio, que sería 128. Nuevamente, en la siguiente etapa será la mitad, es decir, multiplicarlo por un medio, y eso nos da 64. Para saber la cantidad de etapas que hay en este concurso, aplicamos la fórmula del término enésimo. Entonces vamos a colocar acá los
elementos que tenemos de esta progresión geométrica. A sub n va a ser el último término que viene a representar las dos parejas finalistas, por lo tanto, el a sub n va a ser 2, quedan dos parejas. A sub 1 viene a representar aquí el primer término, que vendría a ser 256. R viene a ser la razón, que hemos visto que es un medio. Y n viene a ser el número de términos. Y eso justamente es lo que vamos a encontrar, porque el número de términos va a representar el número de etapas de este concurso de baile. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula del término enésimo, que es la siguiente: a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Entonces, el último término va a ser 2, quedan dos parejas, y eso va a ser igual al primer término, que hay 256 parejas, multiplicado por la razón, que es un medio, y todo esto elevado a la n menos 1. Muy bien, como observamos, 256 es potencia de 2, lo puedo escribir como potencia de 2 entonces 256 es igual a 2 a la octava por un medio, también se puede escribir como potencia de 2, que sería 2 a la menos 1, y todo esto elevado a la n menos 1. Aquí, por ejemplo, podemos operar los exponentes y tendríamos entonces 2 a la octava por menos 1 por n menos 1 nos da menos por más menos, 1 por n es n, menos por menos es más, 1 por 1 es 1. Entonces nos da esta expresión. Y ahora tenemos la multiplicación de potencias de bases iguales. ¿Qué es lo que se hace? Pues se coloca una sola base y los exponentes se suman. Por lo tanto, tendríamos 2 igual 2 a la octava menos n más 1, y a este 2, como no se observa el exponente, se sobreentiende que es 1 y por eso lo estoy colocando aquí. Por lo tanto, cuando yo tengo una igualdad de dos potencias de igual base, entonces los exponentes también son iguales. Por lo tanto, diremos que 1 es igual a 8 menos n más 1. Tenemos entonces una ecuación de primer grado de una sola variable. Vamos a encontrar entonces a qué es igual esa variable. Vamos a transponer los términos. Menos n voy a colocarlo aquí en el primer término y este 1 lo vamos a pasar al segundo término restando. Por lo tanto, tendríamos n es igual a 8 más 1 y este viene aquí a restar como menos 1. Más 1 menos 1 se van y por lo tanto me queda que n es igual a 8. Quiere decir que n, como representa el número de etapas, entonces diremos que en la última etapa, en donde quedan dos parejas, será la etapa número 8. Por lo tanto, a la primera etapa del concurso de baile ingresan 256 parejas. Luego de 8 etapas, solo quedarán dos parejas para la final. Muy bien, entonces es así como hemos aplicado la progresión geométrica en esta situación. Vamos con una segunda situación. Situación número 2. Un estudiante está desarrollando su tarea y encuentra el siguiente problema. Si la suma de los tres números en progresión geométrica es creciente y además es igual a 21 y su producto 216, ¿cuáles serían esos números? Veamos. Formamos la progresión geométrica general. Hay tres términos, tres números, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Además sabemos que para encontrar un término después de otro simplemente lo multiplicamos por la razón. A sub 1 por r nos da a sub 2 y a sub 2 por r nos da a sub 3. Ahora expresamos cada término en función del segundo término y la razón para poder tenerlos todos en una misma variable. Entonces a sub 1 va a ser igual entonces al segundo término dividido entre la razón. Claro, si a sub 1 por r es igual a sub 2, entonces a sub 1 será igual a sub 2 entre r. A sub 3 será igual a sub 2 por r. Muy bien, entonces como ya tenemos expresado el a sub 1 en términos de a sub 2 y r y a sub 3 también, entonces vamos a tomar en cuenta el dato que nos dicen aquí, que el producto de los tres términos es igual a 216. Entonces los tres términos serían a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 y eso es igual a 216. Pero a sub 1 y a sub 3 lo tenemos aquí expresados en función de a sub 2 y r. Por lo tanto reemplazamos a sub 1 es igual a sub 2 entre r por a sub 2 lo escribo igual por
A sub 3 es igual a sub 2 por R. Y todo esto es igual a 216. Por lo tanto, como tú puedes observar aquí, podemos simplificar la razón R. R está en el denominador aquí y aquí tenemos en el numerador, lo simplificamos y nos va a quedar a sub 2 por a sub 2 y por a sub 2. Eso será igual a sub 2 al cubo y eso es igual a 216. Como está elevado al cubo, este cubo pasa al otro miembro como raíz cúbica de 216 y la raíz cúbica de 216 es igual a 6. Por lo tanto, el segundo término es igual a 6 y expresamos cada uno de los otros términos en función del segundo término. Entonces tendríamos a sub 1 es igual a a sub 2 que vale 6 y eso dividido entre la razón que todavía no lo encontramos. Y a sub 3 es igual a sub 2 que vale 6 multiplicado por la razón R. Muy bien, en esta etapa es donde vamos nosotros a tomar en cuenta el segundo dato que nos dicen que la suma de los tres términos de esta progresión es 21. Quiere decir entonces que a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 es igual a 21. Vamos a reemplazar entonces aquí los términos a sub 1 por R entre 6. Lo reemplazamos acá. A sub 2 sabemos que vale 6. A sub 3 es 6 por R y todo esto igualado a 21. Muy bien, entonces vamos a dejar en el primer miembro los términos que tengan el R y este más 6 lo pasamos al segundo miembro para que se pueda operar con 21. Entonces tendríamos 6 entre R más 6 por R igual 21 menos 6. Como R es diferente de 0, yo puedo aquí multiplicar R por 6R y tendría 6 más 6 por R al cuadrado y todo eso dividido entre R. Y eso será igual a 21 menos 6 que vale 15. Este R, como está dividiendo, pasa al segundo miembro a multiplicar y tendríamos 6 más 6R al cuadrado igual a 15R. Ahora 15R lo vamos a pasar al primer miembro para que todo quede igualado a 0 y ordenando tendríamos 6R al cuadrado menos 15R más 6 igual a 0 y aquí tenemos una ecuación cuadrática. Entonces para resolver esta ecuación cuadrática vamos a factorizar por el aspa simple. Muy bien, entonces factorizamos por el aspa simple. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a descomponer en dos factores el primero y el último término y luego cada uno de esos factores lo vamos a multiplicar de manera cruzada de tal manera que al sumar esos productos nos dé este término central. Entonces 6R al cuadrado lo voy a descomponer en 3R por 2R. 3 por 2 es 6, R por R, R al cuadrado. Y el 6 lo voy a descomponer en dos términos, pero para eso tengo que colocar acá dos signos. ¿Cómo obtengo estos signos? Pues vamos a operar este signo del término central que es negativo por el signo del tercer término. Menos por más es menos y así aparece este primer signo. El otro signo aparece de multiplicar estos dos, entonces diríamos más por menos es menos. Y ya está, ya tengo entonces aquí los dos signos que corresponden a los factores de 6. 6 lo voy a descomponer en 6 y 1. Y así, mira, se cumple. Menos por menos es más, 6 por 1 es 6. Ya está. Entonces vamos a comprobar esta expresión con el aspa simple. Vamos a multiplicar entonces en aspa 3R por menos 1 y eso nos da menos 3R. Y luego 2R por menos 6, eso nos da menos 12R. Y aquí vamos a sumar menos 12R con menos 3R y eso nos da menos 15R y se cumple que es el término central de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, la descomposición está correcta. Entonces vamos a escribirlo aquí. 6R al cuadrado menos 15R más 6 lo vamos a escribir como 3R menos 6 por 2R menos 1 y eso será igual a 0. Ya está, esta es la factorización a través del aspa simple de esta expresión cuadrática. Ahora, cuando tenemos dos factores que se multiplican y están igualados a 0, cada uno de los factores lo igualamos a 0. Por lo tanto, tendríamos 3R menos 6 igual a 0 o 2R menos 1 es igual a 0.
Vamos a encontrar entonces el valor de R despejando. Menos 6 lo pasamos al segundo miembro y sería 3R igual a 6. Y aquí menos 1 también lo transponemos al segundo miembro y sería positivo. Ahora este 3 pasa a dividir al 6 y tendríamos que R vale 2, o este 2 pasa a dividir al 1 y sería que R vale 1/2. Por lo tanto tengo dos valores de la razón geométrica. ¿Cuál de ellas voy a tomar en cuenta? Dado que la progresión geométrica es creciente, entonces la razón es igual a 2. Si la razón es un número entero, entonces la progresión va a seguir creciendo. Pero si la razón es un número fraccionario, la progresión va a ir disminuyendo. Entonces nosotros nos vamos a quedar con la razón igual a 2 porque 1/2 no cumple para que la progresión sea creciente. Y ya está. Entonces así hemos encontrado la razón de la progresión geométrica. Entonces los términos serían los siguientes. A sub 1 que era igual a 6 entre R, pero R vale 2. 6 entre 2 es igual a 3. A sub 3 que era igual a 6 por R, pero R vale 2. 6 por 2 es 12. Entonces la progresión geométrica está conformada por los siguientes números. A sub 1 que vale 3, A sub 2 que vale 6 y A sub 3 que vale 12. Y es así como hemos resuelto esta situación. Muy bien, vamos a afianzar nuestros aprendizajes desarrollando las progresiones geométricas usando el GeoGebra. En el GeoGebra nosotros vamos a poder ver cómo es el comportamiento de los elementos de mi progresión. Como puedes observar aquí, estos puntos representan el comportamiento de los datos. Esta imagen entonces representa la tendencia de la progresión geométrica, que como observamos es una tendencia exponencial. Y aquí tenemos las secuencias que he ido colocando, donde observa bien cómo lo vamos a hacer. Tiene 4 términos este paréntesis. En el primero va a ir el término enésimo, la fórmula del término enésimo, del término general. Luego, aquí en el segundo vamos a colocar la variable que estamos aquí nombrando como K. Y luego, en el siguiente, vamos a colocar el valor con que inicia esa variable. En este caso va a empezar desde 1. 1 menos 1, 0. Y 3 a la 0 es 1. Entonces el primer término sería menos 1 y por eso aquí aparece. Y en el último lugar vamos a colocar el valor final de la variable que queremos que vaya hasta n, donde n va a representar el número de términos. Como puedes observar en esta imagen, hemos colocado aquí un deslizador donde vamos a ir variando el valor de n para 6 términos, para 5 términos, para 10 términos, etc. Entonces vamos al GeoGebra. Muy bien, ya estamos aquí en GeoGebra. Entonces lo que vamos a hacer primero es colocar un deslizador. Damos aquí clic y el nombre va a ser n, que va a representar el número de términos de mi progresión geométrica. Va a ser entera y va a ir desde 1 hasta 30 incrementándose de 1 en 1. Entonces le doy OK y aquí está entonces nuestro deslizador. Vamos a colocarle aquí otro color. Listo, ahí está. Y representa el número de términos. Muy bien, a continuación voy a escribir acá la secuencia. Voy a dar clic en entrada y voy a escribir secuencia. Y cuando empiezas a escribir secuencia te aparecen aquí varias opciones. Vas a elegir la cuarta opción donde está expresión, variable, valor inicial y valor final. Le damos clic y aquí en expresión vamos a colocar la fórmula del término enésimo, del término general. Entonces voy a colocar, por ejemplo, menos 3 elevado. Para elevarlo, aquí me ubico en la calculadora, selecciono esta opción y coloco acá K menos 1. Ya está. Y miren, esta expresión es la que representa a una progresión geométrica que ya nosotros lo hemos trabajado en esta clase. En variable voy a colocar aquí quién representa la variable, que es K. En valor inicial, ¿desde qué valor va a empezar el K? Bueno, le vamos a dar desde 1. Y valor final, vamos a darle acá que vaya hasta n. Y ya está. Y le damos Enter. Miren, como aquí el n, que es el número de términos, está en 2, entonces aquí aparecen 2 términos, menos 1, menos 3, ¿no? Si yo, por ejemplo, deslizo, miren, 6, 7, 8, aquí van apareciendo los demás términos de mi progresión geométrica.
¿Ven? Entonces de esta manera yo puedo aquí observar los datos de mi progresión geométrica que está representada por esta expresión que es del término enésimo. Ahora quiero ver el comportamiento de mis datos aquí en la gráfica. Voy a mover esto. Vamos a darle un poco más de números. Muy bien, aquí miren, ya lo puse así de esta manera para que se observe el comportamiento de los datos de mi progresión geométrica. Entonces en entrada voy a colocar el punto que va a representar a cada uno de los datos de mi progresión geométrica. Entonces escribo en paréntesis y en el eje X, la coordenada X va a estar representada por el número de datos, en este caso por el n, le doy coma. Y el y va a estar representado justamente por cada término, el valor del término. Entonces aquí voy a colocar esta formulita. Menos 3, abro aquí el teclado, selecciono esto y escribo n menos 1. Acá sí le doy n porque acá estoy colocando en la coordenada X el valor de n. Entonces le doy enter y miren, ahí está. Vamos a cerrar acá. Entonces, como ya escribí aquí el punto A, me voy a ir acá a los 3 puntos, voy a propiedades y en propiedades voy a seleccionar mostrar rastro. Le doy clic, cierro y miren, voy a deslizar el n. Y no se observa porque justamente como la secuencia es de números negativos, va a estar por abajo, voy a moverlo, miren, va a estar por acá. Ahí, ¿no? Cuando tengo un término, el primer término es menos 1, el segundo término es menos 3, miren, ahí está la secuencia, observen, miren, ahí está la secuencia, yo voy avanzando y van a estar ahí notándose el comportamiento de los datos. Cuando el primer término es menos 1, el segundo término es menos 3, el tercer término es menos 9, el cuarto término es menos 27 y así sucesivamente podemos ir viendo el comportamiento de los datos, que tiene una tendencia exponencial, pero que va cayendo, porque la progresión es decreciente. Miren, ahí está la secuencia, ¿no? Moviendo simplemente los datitos, uno puede ver el rastro que deja cada uno de estos datos. Muy bien, y eso sería todo con respecto a GeoGebra. Luego, en la resolución de la situación presentada, vamos a volver por aquí y vamos a colocar otra secuencia. Muy bien, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente parte de esta actividad número 7. Que Dios te bendiga, bye bye.